Esta es una noche preciosa. Lamentamos que muchas personas ya están de vacaciones y esperamos que el Señor los guarde y que puedan regresar pronto antes que regrese Pastor Moore. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, donde estaremos estudiando en esta tarde, noche ya. Hay un principio que Dios quiere que nosotros podamos lograr entender, y es que la vida y el destino de Cristo deben ser nuestra vida y destino. Muchos de nosotros luchamos en nuestra vida durante este peregrinaje, tratando de entender, tratando de conocer o poder asimilar qué significa ser un seguidor de Cristo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, junto con los otros apóstoles, aprendieron lo que era el secreto de desarrollar una perspectiva eterna para poder vivir en medio de las dificultades. Fueron capaces de vivir más allá de las circunstancias y hacerlo con gozo. Y lo hicieron porque tenían una firme convicción de quiénes eran en Jesucristo y de dónde y hacia dónde se dirigían. La cárcel no los podía desanimar, azotes no los podían frenar, tenían una visión clara de lo que Dios les había pedido cuando les había dicho: id por todo el mundo y predicar el evangelio. La mayoría de nosotros nos fijamos más en las cosas que se ven o en las cosas que no se ven. Nos fijamos más en las cosas temporales y pocas veces vivimos una vida enfocada en lo que son las cosas celestiales. El libro de Hebreos, el cual espero que la mayoría de nosotros hemos podido leer durante estas semanas pasadas, es un libro el cual es bien interesante porque su título nos haría pensar que no es un libro para nosotros. Y en cierta forma sí fue escrito para una audiencia que venía con un trasfondo muy fuerte de una cultura de religiosidad. Habían sufrido, era un pueblo con propósito, habían sufrido, y en particular los hebreos a quienes se le dirige esta carta son personas que habían ido un paso más allá, habían abrazado en fe de Cristo Jesús el conocimiento y el entendimiento que Él era el Mesías, y estaban viviendo en esa perspectiva. Es así que nace la iglesia del primer siglo. Pero para entonces, cuando la carta llega a estos hermanos, muchos de ellos
están pensando si realmente vale la pena seguir a Jesús, si vale la pena sufrir por una visión, una misión que quizá no estaban viendo, o si más bien era un poco más sencillo arrimarse a la religiosidad judaizante y regresar a un sistema donde todos estuvieran básicamente una vez más en lo mismo, sacrificios repetitivos, diarios, para tratar de encontrar paz para con Dios. Poco entendiendo que unos años más adelante, bajo el Imperio Romano, ese gran templo que todos veían como un lugar tremendo de bendición donde la presencia de Dios iba a estar, fue desecrado y destruido por el Imperio Romano. Y Hebreos está escrito para hacer un llamado a estos hermanos en Cristo a que entiendan que lo que Dios ofrece en Cristo Jesús es mucho mejor que cualquier oferta terrenal, mucho mejor que cualquier sistema de religiosidad o templo que pueda ser construido con manos humanas. Cristo es superior. Ese es el tema y argumento que el escritor a Hebreos está presentando. Y en el capítulo 1, 2, 3 y 4, no quiero solamente tocar unos puntos allí en forma de introducción, porque ya hemos escuchado a veces muchos mensajes de Hebreos. Creo que hace 1 o 2 años atrás vimos capítulo por capítulo de Hebreos, pero adivine que poco de nosotros recordamos lo que se compartió en aquella ocasión. La mayoría ni siquiera tomamos nota de lo que se compartió. Y dicen por ahí que si tú no lo recuerdas, no lo sabes. Por eso es bueno repasar y repetir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo esencial de recordar en Hebreos? Aquí en los primeros 3 versículos tenemos en unas cuantas palabras algo de lo más glorioso que podamos nosotros escuchar. Hebreos capítulo 1, versículo, y perdone mi hermano allí con las filminas, no le pongo mucha atención a eso porque espero que cada uno de nosotros como creyentes tengamos nuestra propia palabra en mano. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Wow. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta
exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. No quisiera ir más adelante sin que podamos nosotros tener una oportunidad de captar la profundidad de esa frase. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Jesucristo es el resplandor. Dice que Jesucristo es la expresión exacta de la naturaleza de quién es Dios. Perfecto, verdadero, sin engaño, sin mentira, creador. El que llega y transforma de muerte a vida, de lepra a una carne sana, de ciego a vidente, a persona que puede ver. Él sostiene las cosas por la palabra de su poder. La razón que tú estás en esta noche sentado en esa silla es porque Jesucristo está sosteniendo esa silla. Porque si Él quisiera, dejara de activar las leyes de la naturaleza y las leyes físicas y todos los elementos se derretirían. Pero no lo hemos pensado así. La mayoría de nosotros ve a Dios como algo lejano, algo que nosotros con dificultad podemos relacionarnos. ¿No es así? De hecho, quizá muchos de nosotros podemos decir, bueno, es que es bien difícil poder aceptar que Dios perdone mis malas actitudes o mis malas acciones o mi pasado. Y vivimos cargando un peso de culpabilidad, de vergüenza en nuestra vida. Y esto es lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Dice, por tanto, el que santifica como los que son santificados. Si desea subrayar esa parte, los que son santificados, espero que en esta noche tú te puedas contar dentro de los santificados. Y si no, que puedas entender que esta noche, si vienes a Cristo Jesús y permite que su sangre te cubra tus pecados, puedes llegar a ser también parte de los santificados. Por tanto, el que santifica como los que son santificados, son todos, dice aquí en mi escritura, de un Padre, por el cual, en mayúscula dice, Él, refiriéndose a Cristo Jesús. Oye bien, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Yo no sé si esto impacta tu vida o no, pero el hecho de que el creador del universo, el que es
la imagen del Dios invisible, creador de todo el universo, como lo acabamos de leer en el capítulo 1, dice que no se avergüenza de llamar a Timoteo hermano. Qué privilegio tan grande. Sin embargo, bajo todos estos privilegios y todas estas bendiciones, es interesante que cuando empezamos a pasar por situaciones de que salen fuera de nuestro control, muchos de nosotros empezamos a refunfuñar. Esa es una palabra de mi tierra, que significa que, o rezongar, no sé, significa que empezamos como, ¿sí? Y a querer qué, querer estar en otra situación, otra condición que podamos nosotros poder manipular o controlar. Y algunos de nosotros a veces nos atrevemos a decir, si esto es la vida cristiana, nos vemos. En ese contexto es donde entonces nos encontramos en esta noche mirando el capítulo 10 de Hebreos. Entendiendo como fundamento que Jesús es supremo, que tiene una revelación mayor, una posición mayor, un sacerdocio mayor, un pacto mayor, un sacrificio mayor, un poder mayor que cualquier otro sistema de religiosidad o sistema de creencia. Amado Padre, Señor Celestial, al mirar tu palabra, solo acudimos a ti, Señor, pidiendo que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, el corazón, y que esta noche podamos, Señor, llegar a un punto de cambio, de acción, dejar una religiosidad o un cristianismo estático para entonces seguir a Jesús de todo corazón, en cada lugar, a través de cualquier prueba o tribulación, persecución, angustia, hambre, desnudez, que podamos decir que Cristo es superior, mayor, y su amor es inagotable en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, dice la Escritura, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. El escritor de Hebreos anhela que nosotros podamos entender que es a través de una fe genuina y sosteniéndonos bajo esa fe que nosotros entonces podemos cursar y vivir cualquier circunstancia que la vida nos lleve. De hecho, dice
en el capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se habla de certeza, se habla de convicción. Y este asunto de la fe es algo que nosotros tenemos que empezar a conocer y a entender en una forma profunda. Porque la mayoría de nosotros se nos ha instruido que fe nada más es como tratar de buscar o cerrar los ojos y tratar de buscar de donde no sabemos dónde está algo invisible que sea lo suficientemente poderoso para cambiar mi circunstancia, para yo ser una persona más feliz. Pero eso no es la fe. De hecho, nuestro Señor Jesús nos instruyó, modelando a través de su vida lo que era verdaderamente la fe. Y nos llevó de pronto a momentos donde nosotros decimos, oh, esto va más allá de mi entendimiento. Porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de ¿qué? ¿Qué va a pasar con la montaña? Wow. Así de sencillo. Así de sencillo. Y entonces empezamos a luchar con este concepto de la fe. ¿Y qué es lo que Dios desea para con nosotros? Y entonces Jesús también en otra ocasión le dijo a los que estaban allí presentes, le dice, he mirado por todo Israel a todos los que siguen la ley, son estudiosos, son piadosos, y ninguno de ellos tiene la fe como la tiene este gentil romano. ¿Cuál era la diferencia? Este hombre había vivido en un sistema donde se entendía que las cosas suceden ¿por qué? Por la autoridad superior. Y cada uno de nosotros, si queremos caminar y vivir en el allí de Dios, necesitamos que estar alineados a la autoridad superior, que es Cristo Jesús. Así que si tú estás teniendo problema tratando de someter tu vida en obediencia a Cristo Jesús, entonces vas a estar luchando con el aspecto de la fe. ¿Qué pues es lo que tenemos nosotros que hacer? ¿Hacia dónde debemos nosotros ir? Y aquí el escritor nos invita entonces a empezar y explorar un camino nuevo, una vida nueva, una vida más allá de lo que tú puedas imaginarte. Y eso se hace cuando podemos nosotros atravesar el lugar santísimo. Ahora, para entender esto, tenemos nosotros que conocer un poco lo que era la estructura del templo o del tabernáculo. En la estructura del templo, el tabernáculo, así como hemos aprendido en nuestra lectura, hay tres áreas primordiales. Está
una corte principal donde estaban las vasijas de lavamiento y donde se degollaba la ofrenda y se quemaba ante Dios ofrenda y sacrificio. Y luego entonces había otro lugar que se llamaba el lugar santo. Y ahí en el lugar santo se encuentran un par de implementos interesantes como un candelabro, una mesa con pan sin levadura. Y del lugar santo entonces, allí nada más llegaba quién. Llegaban los sacerdotes, pero ¿qué? Llegaban ahí al lugar santo, podían entrar, podían participar allí en comunión con Dios, pero con mucho cuidado, porque si había que inmundicia, si no habían confesado, si no habían recibido la sangre y haber sido rociados por la sangre de ese cordero allá en el atrio, caería sobre ellos el castigo y el juicio de Dios. Y una vez al año se permitía entonces al sumo sacerdote entrar al lugar santísimo. Sobre el lugar santísimo se encuentra, son unas medidas muy exactas. Está el arca del pacto, era un cajón donde estaban colocadas las tablas de la ley. Allí también colocaron la vara de Aarón. Y sobre eso entonces está la mesa de propiciación y estaba decorada con 2 querubines que sus alas tocan los unos a los otros, como traer como una cobertura sobre esa mesa. Y en esa mesa entonces es donde el sumo sacerdote una vez al año rociaba sangre. Es allí donde se dice que la mera presencia de Dios habitaba en medio del pueblo. Y una vez al año solamente el sacerdote entraba. Pero ahora en Cristo Jesús, ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice, número 1, no hay necesidad de ese sumo sacerdote. Tú, como hermano de Jesús, puedes entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque has sido lavado en la sangre de Cristo Jesús. Has sido perdonado. Tus pecados han sido removidos de ti y fueron puestos sobre los hombros de Cristo Jesús, y Él pagó con su vida en la cruz, pagó con su vida el precio para que tú no tengas que ser fulminado al acercarte al lugar santísimo. Y entonces se nos invita a que tengamos confianza, que entremos al lugar santísimo. Y esto es algo que es nuevo, es novedoso, porque antes no había forma. Antes, por muy bueno, por muy piadoso, por mucha ofrenda, por como quisiera, tú no podías entrar porque no eras de la descendencia de los sacerdotes de Aarón. Así de sencillo.
Pero ahora en Cristo Jesús hay entrada y es un camino nuevo y es un camino vivo, porque Cristo Jesús murió pagando nuestra culpa, pero resucitó en vida para que tú no tengas que atravesar la muerte, sino que tú puedas vivir eternamente con Él. Y esto es algo que es novedoso y especial. Yo no sé si para usted en este día esto cause algo de emoción o razón por la cual alabar a Dios. Pero es precioso poder entender que hoy no tienes que continuar cargando el peso del pecado sobre tus espaldas, en tu mente y tu corazón. Puedes ser una persona libre porque Cristo es el que puede quitar tu pecado. Él lo ha llevado y Él dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y ¿qué? Limpiarte de toda maldad, para que puedas acercarte entonces a ese lugar santísimo por medio de la sangre de Jesús. Dice, Él inauguró este nuevo camino. ¿Cuándo? En la cruz. Dice, cuando Jesús expiró a más o menos las 3 de la tarde, dice, lanzó un grito y entregó su espíritu. Y dice, seguido, dicen los evangelios, las cortinas del templo se rasgaron de arriba abajo. El Señor rompiendo ese velo, esa pared, esa separación que no permitía que nosotros pudiéramos llegar a tener comunión con el Padre Celestial. Y es únicamente a través de Cristo Jesús que nosotros podemos tener esa comunión. Dice aquí en Hebreos, dice en el 21, puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Cristo es el camino. Cristo es quien nos lleva directamente al Padre Celestial. Y por esa razón entonces, en este día se nos invita a que nosotros podamos acercarnos. Pero hay una condición para acercarnos al Padre. Tenemos que acercarnos ¿con qué? Con un corazón sincero. Corazón sincero. Ya yo sé que muchos hemos escuchado quizá de dónde viene esa palabra sincera y por qué la utilizamos los españoles y demás. Y dicen por allí, no sé qué tan real sea esa historia, pero que las vasijas de porcelana, etcétera, a veces se golpeaban un poco y les salía una rayita de quebradito, ¿no? Y entonces acostumbraban tomar cera y hacer una reparación para poder vender la porcelana. Y claro, los maestros en eso sabían exactamente cómo arreglar la porcelana y la vendían sin problema hasta que tú que lo comprabas llegaba a la casa, quizá lo dejaba en el sol o ponía algo caliente en esa porcelana y la cera se derretía. Y entonces de allí dicen
por allí las lenguas malas que preguntaban, ¿y esta porcelana está sin cera? O sea, está perfecta, sin quebradez en ella. ¿O le estamos tapando algo? Y lo que el Señor nos invita es que podamos acercarnos a Él con un corazón sincero, un corazón sincero. Amados hermanos, todos nosotros, ¿ok? Todos nosotros, al vivir en esta tierra y al entrar al tiempo de nuestra conciencia como seres humanos, empezamos a atravesar situaciones que empiezan a quebrar nuestro corazón. Y la mayoría de nosotros somos expertos ¿en qué? En tapar, llenar de cera, cubrir esas imperfecciones. Y muchos de nosotros preferimos ir a un lugar donde estemos aislados y que haga bastante frío y fresco. ¿Para qué? Para que no vean qué tan quebrado está mi corazón. El Señor Jesús anhela entregarnos un nuevo corazón. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que promete Dios. Pero hay un proceso en el cual nosotros tenemos que caminar para poder tener ese corazón nuevo. ¿Y qué es? La próxima frase que dice allí, en certeza o certidumbre de qué? De fe. Dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Ok. Entonces, ahí está, ese es el proceso. ¿Ya? ¿Qué son las palabras claves allí? Acerquémonos con qué? Plena certidumbre que esto se hace es en fe. Ok, primer elemento. Luego dice, nuestro corazón purificado de la mala conciencia. Mala conciencia. Y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Esta parte de la conciencia habla sobre nuestra mente y el cuerpo habla de nuestras acciones. O sea que nuestro corazón necesita ser tratado, pero nuestra mente debe estar también renovada y nuestras acciones deben de expresar ese nuevo corazón. Y eso es lo que dice allí. Y entonces, ¿cómo logramos tener eso? ¿Cómo logramos nosotros poder caminar en fe? ¿Cómo logramos poder tener una mente, una conciencia renovada, purificada? ¿Cómo logramos nosotros caminar en una vida nueva? Dice, por medio del agua pura, y el agua pura es
la palabra de Dios. Esto es lo único que puede lavarnos. ¿Sí? La palabra de Dios. Por eso animamos e insistimos tanto que puedas estar sumergido en qué, en la palabra de Dios. Otra vez Timoteo diciendo la misma cosa. Pastor Moore dice lo mismo, el pastor Misael dice lo mismo, todos los que vienen acá están diciendo lo mismo. La palabra de Dios, la palabra de Dios, pero eso es lo que dice, que lo único que puede lavar nuestra vida y transformarnos es el verbo de vida, es Cristo Jesús, el Logos. Él es la palabra de vida. ¿A quién más podemos ir? Dijo Pedro, pues tú tienes palabra de vida. Entonces es allí, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender que es en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús donde encontramos Él que nos invita. Él nos dice, yo no me avergüenzo de decirle a Timoteo, con todo lo bandido que es Timoteo, ¿ok? De decirle, él es mi hermano. Wow. Pero entonces que ahora me está invitando a qué? A unirme con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivía en un pasado, ya no la vivo. ¿Por qué? Porque ahora estoy viviendo para Cristo Jesús. ¿Amén? Por eso entonces nos dice, entendiendo este principio, versículo 23, nos invita entonces a mantenernos firme y mantener firme la profesión de nuestra esperanza, mantenerla firme sin vacilar, sin vacilar. Mantener nuestra confesión de fe. Mantener nosotros sin vergüenza, mantener la expresión de que sí somos ahora que creyentes. En el tiempo antiguo ya no tanto, les llamaban los aleluya. ¿Sí? Había una marca de que es aleluya, ¿no? Ahí va, aleluya. Iba uno caminando por ahí, aleluya. ¡Ey, aleluya! Y nosotros acostumbramos a tomar la Biblia y como había que caminar por la calle, ¿no? Poníamos una bolsita de papel, metíamos ahí la Biblia y ahí va la Biblia como un, debajo del brazo, así como un desodorante, ¿no? Ahí la yo. Y nos vamos bien calladitos cuando de pronto decían, ahí va el aleluya. Ahí, amados, mantengamos firme nuestra profesión, que tengamos en alto nuestra fe frente a que digan, ¿eres un cristiano? Sí, porque soy sal, soy luz. Ese es mi llamado, esa es mi vocación. Es mi deber ser un testigo fiel de nuestro Señor Jesucristo. Se me acaba el tiempo y posiblemente no voy a poder terminar, será para otra ocasión, pero dice así la Escritura. Nos mantenemos firmes en la fidelidad del que nos ha llamado, pero nos mantenemos firmes de una forma. Mira lo que dice el versículo 24
y 25. Consideremos cómo estimularnos unos a otros. Estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Hermano, pero ¿por qué estás fiscalizándome? Yo soy libre en Cristo. Ve y persigue a otro. Pregúntale a otro hermano. Déjame en paz. ¿Ya me vas a preguntar otra vez si leí la Biblia? Déjame en paz. ¿Sí o no, hermano? Se levantan en la mañana y ¿qué leíste? ¿Cómo que qué leíste? Déjeme tomarme un café primero. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y luego dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así es que tienen permiso, amados hermanos, de mirar las sillas que están vacías. Llame a sus hermanos, salúdelos, invíteles en amor a las buenas obras, a que nos veamos el domingo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. No podemos vivir aislados. Si algo nos enseñó la pandemia, es que nos vamos a volver locos si nos aislamos. Pero ya lo estamos haciendo nuevamente. Muchos caminando, llenos de temor, angustia. No encontramos un detergente o ¿cómo le llaman a esa cosa de las manos, no? ¿Cómo se pone? La gel, ¿no? Si nosotros entendiéramos de qué hacen la gel, bueno, no quiero entrar allí, pero si solo entendiéramos que el Señor nos está invitando a que no perdamos la costumbre de qué, de tener comunión en familia. ¿Por qué? Porque es así que podemos exhortarnos los unos a los otros y mucho más al ver que el día y la venida del Señor se acerca. ¿Por qué? Lo contrario es vivir una vida desenfrenada, una vida como un hijo del Padre de las tinieblas, en una vida de oscuridad, de engaño, de aislamiento, de rencor, de odio, de no perdón, etcétera, etcétera. Y dice que si nosotros continuamos en ese estilo de caminar deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por los pecados, porque el sacrificio de Cristo es perfecto. No hay nada más que se puede agregar. Pero tú sí puedes decidir caminar como hijo de desobediencia. Y eso trae un castigo sumamente grande, por lo cual dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amados hermanos, espero que continúen perseverando en la palabra de Dios
y que podamos cada uno entender lo que el Espíritu de Dios quiere hablarnos y que podamos tomar los correctivos necesarios para vivir una vida como hijo de Dios. Dios le bendice.